Muy buenas noches, queridos hermanos, amados consiervos en el Señor, amada iglesia, amigos. En nombre de Jesús, reciban, hermanos, este fraterno saludo porque nos une la fe en Cristo, nos une Jesús de Nazaret, y en esta noche queremos compartir en esta oportunidad una temática en que hemos tratado de desarrollar con algunas interrogantes de la iglesia. Vamos a desarrollar un programa de preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas y quisiéramos responderlos también usando la palabra y opinando también para animar a la iglesia y animarnos unos a otros en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Hay una pregunta que es muy polémica también en estos últimos tiempos, como por ejemplo nos dicen si la iglesia pasará la gran tribulación. Esa es una pregunta muy debatida, muy discutida en estos últimos tiempos, porque hay muchas corrientes teológicas que unos dicen que sí, otros dicen que no. Nos dice entonces pues la palabra del Señor, se interpreta en esas dos direcciones, pero personalmente yo creo que la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, es una iglesia que no pasará la gran tribulación. No pasará la gran tribulación porque antes que tengo la convicción personal, entendiendo que esta respuesta que les estoy dando es desde el punto de vista personal como pastor, desde mis convicciones, estoy convencido que antes que la iglesia sea sumergida en esta situación de tanta calamidad, la iglesia será arrebatada. Creo en el arrebatamiento antes de la gran persecución o antes de la gran tribulación que la iglesia va a pasar en esta tierra, pero sí estoy convencido que los que no estuvieron preparados, los que no estuvieron alineados a la voluntad de Dios y le sirvieron a Dios de una manera tibia, estoy convencido que hermanos sí pasarán la gran tribulación, porque no estuvieron preparados de antemano para poder estar listos para partir cuando el Señor arrebate a su iglesia. Según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versos 3 hasta el 18. Creo firmemente en que la iglesia será arrebatada antes de todas estas catástrofes que se desencadenarán en la gran tribulación. Entonces, dice la palabra en Mateo 24, 21, que la gran tribulación será que un tiempo antes se ha visto, ni tampoco lo habrá después, dice la palabra del Señor. Y para ese momento, para ese tiempo, entonces pienso y creo que la iglesia del Señor ya no estará aquí, sino que habrá ido a estar con el Señor en el cielo. Esa es la respuesta que doy así para no desarrollar también el tema de la gran tribulación, que es otra temática. Respondiendo a esa pregunta, entonces desde mis convicciones y mi posición teológica es que la iglesia no pasará la gran tribulación. Antes de que suceda eso, la iglesia será arrebatada, pero sí pasarán la gran tribulación aquellos que se quedaron del arrebatamiento. También es otra pregunta que nos plantea las Sagradas un hermano. ¿Qué son las 7 copas de la ira de Dios según Apocalipsis capítulo 16?
¿Cuándo se cumplirán esos juicios? Sabemos que desde los capítulos 1 hasta el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, la iglesia todavía está aquí en esta tierra. Capítulos 4 hasta el capítulo 19 no se menciona la iglesia del Señor. Entendemos e interpretamos que la iglesia, en ese periodo de tiempo, la iglesia ha sido arrebatada a la presencia de Dios. En el desenlace de Apocalipsis capítulo 16, estamos entonces entendiendo que esos juicios que vienen sobre la tierra, que vienen sobre las aguas, que vienen sobre los ríos, que vienen sobre el aire, ¿no? Y las úlceras, todos esos castigos son juicios que se darán en el tiempo de la gran tribulación. En ese tiempo será un tiempo en que Dios enviará esos juicios a los moradores y habitantes de la tierra, pero hay una particularidad en esos pasajes bíblicos. Dice que la gente, en vez de arrepentirse, blasfemaba más de Dios. Es gente tan impía, tan rebelde, que a pesar del sufrimiento no es capaz de pedir una misericordia o arrepentirse de todas sus maldades. Son gente tan perversa que sus corazones y sus decisiones pues es enfrentarse contra Dios, desafiar de Dios, es renegar de Dios, pero menos arrepentirse. Estos juicios son pues que se darán en la gran tribulación, juicios que azotarán al mundo entero para expresar la ira de Dios sobre ellos, sobre estas personas que a través de la historia son culpables y que tienen tanta hostilidad al Evangelio, tanta hostilidad a la palabra del Señor, aquellos que transmiten el Evangelio, que predican o que van haciendo discípulos en el mundo entero, no pasarán sin antes ser castigados por la mano del Señor. Entonces se cumplirán cuando el anticristo esté pues gobernando el mundo entero. Cuando él esté como líder mundial y en una crudeza en esta tierra, esos juicios serán enviados, porque todo esto tiene que ser un cumplimiento también de la palabra del Señor. Hay una tercera pregunta también que nos dicen: ¿cómo cuidarnos entre nosotros, tanto en lo material como en lo espiritual? Creo que el creyente tiene que mirar esos dos niveles de vida de una manera congruente, sin descuidar lo uno de lo otro. Si lo descuida su vida espiritual, por ejemplo, y se inclina solamente por lo material, el creyente se está alejando de la verdad de Dios. Pero si también como creyente solo le da énfasis a la vida espiritual y descuida, por ejemplo, su familia, está comportándose, dice la palabra del Señor, peor que un incrédulo. Hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de estas dos cosas, porque tanto lo espiritual como lo material deben ir juntos, para que podamos nosotros, por ejemplo, ayudar a sostener la familia. Si en un hogar el padre de familia no provee, por ejemplo, alimento, vestido y para todas las cosas que se necesitan,
El apóstol Pablo dice que ese ser humano, ese creyente es peor que un incrédulo y ha negado su fe. No se puede hablar de un cristiano que descuida su hogar y puede llamarse hijo de Dios, porque la evidencia de un hijo de Dios es cuidar a los que están alrededor de él en primer lugar. En 1 de Timoteo capítulo 5 verso 8 dice eso, ¿no? Si uno no provee para los de su casa, y eso significa cuidado, eso significa prestarle atención, estar atento en todas las cosas que hacen falta, ¿no? Estar atento en todo lo que es necesario para que podamos proveer, para que podamos cuidar de la familia, para que los hijos crezcan bien, para que cuidemos su salud, para que cuidemos su estado mental, su estado espiritual. Y de esa forma entonces poder espiritual tendría que ver pues lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 22, ¿no? Creo que eso es la síntesis de lo que tenemos que entender para practicarlo. Mateo capítulo 22, desde el 36 al 40, es cuando le preguntan a Jesús cuál es el grande mandamiento. Y Jesús dice que el grande mandamiento, el primer grande mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero que el siguiente mandamiento o el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como amarte a ti mismo. Eso es importante. Allí refleja en nosotros el cuidado tanto espiritual como también un cuidado material. El cuidado espiritual tendrá que ver en tu relación, cuánto le amas a Él. A través de la palabra del Señor, a través de tus oraciones, hermanos amados, a través de las vigilias, a través de la visualización de tu conducta. Tiene que ver en ese sentido, cuerpo, alma y espíritu, en tu relación con Dios. No por partes ni por cantidades, es una entrega total a Dios. Pero si esa es la forma correcta, entonces nos ayudará también a comportarnos de manera correcta frente a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo es cuidarlo, es ver lo que le falta, ver lo que necesita, es tratarlo bien, es ayudarlo cuando lo es necesario, es estar al lado, estar junto a él, estar consolando, estar ayudando. Ese es el cuidarnos mutuamente, el cuidarnos en el nivel espiritual y en el nivel material. Significan estas dos cosas que tenemos que hacer como tareas y hacerlas con toda esa disposición, no sintiendo un deber, una carga o una obligación, sino hacerlo con todo ese anhelo porque es nuestra responsabilidad, pero que tenemos que realizarlo de una manera tan desprendida para engrandecer y glorificar el nombre de Dios. Hay alguien más que nos dice, pastor, ¿qué es la salvación? ¿En qué consiste la salvación? ¿Y cómo puedo recibirlo? ¿O cómo puedo yo conseguirlo? Creo que hay que entender, número uno, que el ser humano es pecador. Si entendemos que el ser humano es pecador, hay que comprender, hermanos amados, que el ser humano necesita ser salvo. Y la salvación significa ser liberado de la esclavitud del pecado, con que el diablo nos ató y nos puso en ese nivel para ser condenados. Y la salvación es sacarlo a esa persona que está esclavo en el pecado y ponerlo en un lugar de seguridad que solo la persona de Jesucristo puede otorgarnos. ¿Y en qué consiste entonces? En el sacrificio que Cristo hizo por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. En eso consiste
en que nosotros somos salvos cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Debemos hacer que nuestra vida pueda recibirlo de una manera voluntaria. Nosotros podamos conseguir la salvación. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice eso. La palabra del Señor dice claramente, hermanos amados. Por ejemplo, echemos un vistazo a Romanos capítulo 10 para leer textualmente. Nos dice que si nosotros creyéremos en nuestro corazón que el Señor o que Dios lo levantó al Señor Jesús de entre los muertos, seríamos salvos. Porque dice así, si confesares con tu boca que Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ese es el evento que tiene que hacer toda persona, porque toda persona es pecador o pecadora. Toda persona está allí infectada con ese virus que le separa de Dios, que es el virus más mortal que el coronavirus que está pasando ahora, porque ese virus es lo que le hace que el ser humano tenga la condenación eterna si es que no es salvo, y para eso vino Cristo. Y la Biblia nos dice que para tenemos que confesar boca, no solamente pensar, tenemos que ir a Dios y decirle: Señor, yo soy pecador, yo he hecho estos pecados y me arrepiento, Señor, por todo lo malo que hice. Yo te recibo en mi corazón, te pido que me salves de la salvación. Y hacerlo pues de todo corazón, no porque nos sintamos culpables, sino porque hay que reconocer que a nosotros nos falta ser salvos. La humanidad entera, si no tiene a Cristo en su vida, está bajo. Y solo Jesús puede hacer eso. Con el corazón se cree para ser justificados, pero con nuestra boca se confiesa para salvación. Hermanos, en eso consiste la salvación. Ser libre entonces de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, con que nos tiene atados ahí para no ser salvos. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Él es quien fue sacrificado por nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Eso es la cita bíblica que traemos para entender en qué consiste la salvación. El autor de la salvación es Jesucristo. En nadie más podemos nosotros encontrar salvación. Nadie más nos puede salvar delante de Dios, porque somos pecadores. Si nosotros reconocemos a Jesús, entonces seremos salvos y nos comprometemos a servirlo, porque en eso también consiste la salvación, no solamente en decir ya y creer nada más. Consiste en un compromiso que tenemos que hacer con Dios para demostrarle. Y cuando usted demuestra que verdaderamente usted se arrepintió, entonces es salvo. Muy bien. Hay una pregunta más que nos dice aquí los hermanos: ¿se puede volver a casar una persona que se divorció por causa de adulterio? También el divorcio es un tema muy polémico. Hay muchas teorías, hay muchas posiciones teológicas frente a esto. Pero echemos un vistazo a lo que nos dice Mateo capítulo 19. Y están en los evangelios sinópticos también, tanto en Marcos como en Lucas. Mateo capítulo 19, del 7 al 9, dice así: le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo
que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces el pasaje, para mí, el pasaje es muy claro, hermanos. Aunque hay por ahí muchos argumentos y muchas posiciones, incluso normadas ya, en estatutos y leyes, que sí, pues la persona puede volverse a casar. A mí me gusta ser un tanto más literalista en este pasaje, porque lo entiendo claramente. Si alguien quiere creer otra cosa, bueno, está en su libertad de creerlo. Pero para mí personalmente es una excusa el divorcio a casar con otra persona. Hay el divorcio, Jesús lo explica, el divorcio solo por una razón, por la infidelidad del cónyuge, sea hombre o mujer. Y la persona no acepta perdonarla y la persona no quiere más estar con esa persona. Entonces, ¿para qué llevar una vida de infierno? Jesús dice entonces sí, divórciense, pero le manda a la persona que se divorcia, interpretando este pasaje, a quedarse solos, quedarse sin casar, porque si se casa con otra persona, está adulterando, tanto el hombre como la mujer. Algunos están buscando ese punto de quiebre como sucedió en el tiempo de la ley con Moisés. Muchos hombres iban a Moisés y le decían, ¿sabes qué? Esto ha pasado. Mi mujer o mi esposa no ha sido una esposa que la encontré en virginidad, porque eso era el punto de quiebre. Y entonces no toleraban eso. No eran capaces de poder reconocer que se convierte en una excusa que por cualquier cosa más adelante los hombres repudiaban a sus mujeres. Porque no hay un pasaje bíblico en que las mujeres repudien a su esposo. Pero los hombres tenían eso. Y Jesucristo dice es por la dureza de su corazón. Porque el ser humano está adentro de su alma, está lleno de inmoralidad, lleno de suciedad y de podredumbre. Y la Biblia nos dice, el Señor Jesús, pero eso no fue así en el principio. En el principio, hermanos amados, tal como Marcos capítulo 10 lo dice, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Nota lo que dice el mandamiento, pero nosotros como seres humanos nos hemos vuelto especialistas en buscar puntos de salida para nuestra propia conveniencia. Al comienzo no ha sido así. Dios ha unido a una persona para que vivan para siempre. Pero otra gente sí puede pensar, pues puede tener 2, 3, 4 matrimonios, siempre buscando excusas a la libertad que Dios nos ha dado. Según este pasaje, no se puede casar la persona porque va a vivir igual en un estado de adulterio, tanto hombre como mujer. Esa es mi posición, ese es mi punto. Hay muchos que creen diferente, hay muchos que dicen, no, sí, pastor, es muy legalista, o etcétera, etcétera, o quizás su posición es muy extrema. Es importante entender esto. Jesús dijo eso. Si no puede vivir con el esposo o la esposa porque le falló, sí hay carta de divorcio, sí puede divorciarse, pero para mantenerse solo o sola y de esa manera poder servir mejor al Señor, no para estar una vez más coqueteando con el pecado, buscando con quién me casaré. Es importante que entendamos esto. Es una pregunta de mucha discusión y creo que en estos minutos
que tengo que responder a muchas preguntas, a lo mejor no es suficiente, pero estoy dando mi parecer, lo que yo creo, basado en estos pasajes bíblicos. No hay que tomar tampoco la palabra de Dios como excusa para hacer lo que nosotros queremos. Eso es lo que hacían en la ley. No, eso es lo que hacían en la ley, solamente como un pretexto para poder el ser humano dar rienda suelta a sus pecados, a sus instintos. En esa pregunta, entonces, podemos nosotros ver que esa persona no podía ya volverse a casar según este pasaje de Mateo capítulo 19. Algunos van a 1 Corintios capítulo 7 para ver que sí se pueden volver a casar el inocente, ¿no? No está tan claro esos pasajes, hermanos. Más vale apegarse a lo que nos revela este pasaje bíblico y poder entender y decir, bueno, si usted se equivocó, tiene que asumir también sus consecuencias. Si usted falló, tiene que aprender a reconocer lo malo que hizo. Y si le toca a usted enfrentar el divorcio, pues enfréntala. Pero no niegue que se convierte en una persona rebelde. Enfatizo en eso. Muy bien, también hay otra pregunta que nos dicen, ¿de dónde Caín sacó esposa? ¿No? Porque fue expulsado, dicen, ¿no? Y en esos entonces estaba Adán, su esposa, pero este suceso, porque algunos creen que hubo más gente, porque la Biblia lo narra así que, pues a Caín también le nacieron sus hijos, ¿no? Entonces este suceso de la palabra del Señor, desde Génesis capítulo 4 en adelante, hasta cuando a Caín le nacen sus hijos, ha pasado muchísimos años, ¿no? No hay que entender que es un suceso de un día para otro, ha sucedido muchísimos años, y en esos entonces, pues, era permitido, en los comienzos de la vida, era permitido que el hombre se pueda casar con su hermana. Y la vida se ha ido normalizando, se ha ido regularizando al transcurso de los años, cuando el ser humano ya es prohibido casarse con su pariente. Entonces hay que entender, hermanos amados, que Caín saca esposa de su propia familia, pues, ¿no? Porque la Biblia nos dice que a Adán le nacieron hijos e hijas. Y recuerden que Adán vivió 930 años, casi un milenio. Y en un milenio, en esos comienzos de la vida, ellos podían tener muchísimos hijos. Y la Biblia lo dice eso, que a Adán le nacieron hijos e hijas. Y hay que entender entonces, para no distorsionar el pasaje, para no dejarnos engañar o caer en el engaño que en esos tiempos habían gigantes, habían otra población. No, Dios no hizo dos creaciones, Dios hizo una sola creación. Y de esa sola creación se pudo reproducir la humanidad. Entonces Caín tuvo que esperar a una hermana suya para poder tener su propio parentesco, su propia familia, ya que él fue expuesto a estar cerca de Adán, pero eso lo hizo el Señor. Ya, entonces, para no dar también pensamiento a otras corrientes extrañas o raras, me preguntan de Isaías capítulo 26 y me dicen si esa profecía del profeta Isaías 26, especialmente los versículos 20 y 21, son una profecía
para nuestros tiempos, ¿no? Si esa profecía lo estamos pasando en estos tiempos, cuando nos está tocando vivir un momento de aislamiento. Yo compartía este texto en una de las enseñanzas. Escóndete, cierra tus puertas por un tiempo o por un poquito de tiempo hasta que pase la indignación, decía, ¿no? Compartía esto porque lo que nos está tocando vivir es justamente un aislamiento. Y aquí es un aislamiento, hermanos amados, con todos los sanos, los que no están enfermos. Nunca he escuchado tremenda magnitud, pero sí, pues son tiempos finales, son tiempos en el que venido sobre todo el mundo, sobre toda esta pandemia, sobre todo el universo terrestre, afectando la salud de las personas, y por prevención nosotros estamos pues encerrados. Esperemos que solamente sea la prevención de una pandemia, porque también surge o sucede muchas cosas que pueden ser ensayos para controlarnos a nosotros en la mentalidad de los poderosos, de los que gobiernan el mundo, quieren hacer con nosotros. Si eso es el caso, estamos nosotros a las puertas del arrebatamiento y del poderío del anticristo, ¿no? Esta profecía es una profecía, una palabra que nos advierte para estar alertas, para estar atentos, para estar vigilantes de todo lo que está aconteciendo. Puede interpretarse también para nuestros tiempos, hermanos, pero también puede interpretarse para los tiempos de la gran tribulación. Y qué bueno es que Dios está advirtiendo, eso es lo que debemos rescatar. Dios está advirtiendo para que su iglesia esté lista si en caso ocurriera el arrebatamiento del Señor. Dios lo está llamando a la iglesia a que esté preparada, a que esté velando, como Mateo 25 lo dice, ¿no? De las parábolas de las 10 vírgenes, que sean esas vírgenes que están listas para estar o para recibir al Señor cuando venga. Hermanos, podamos entender esta escritura desde este punto en el que estamos viviendo ahora, pero también hay que ver que esta profecía va más allá, como que apuntara más a un tiempo de gran tribulación, como que apuntara más allá al tiempo del momento que estamos viviendo ahora. Entonces, pero podemos ir viendo las cosas que nos están sucediendo son de impacto mundial. Pero las cosas que se están dando, hermanos amados, políticamente, son cosas muy, por el momento, misteriosas. Pero ya Dios nos está avisando para que la iglesia esté lista, esté preparada, porque no sabemos cuándo el Hijo del Hombre ha de venir por nosotros, hermanos. Y su venida será, pues, dice, como un abrir y cerrar de ojos. Estemos listos, hermanos, en los últimos tiempos, y debemos nosotros prepararnos y preparar a la familia, preparar a la iglesia, porque la iglesia está con el boleto en la mano. Y el boleto en la mano es para irnos nosotros o ser arrebatado la iglesia del Señor de este mundo. Porque lo que viene después son cataclismos, son mareas, son terremotos, son contaminación, son pestes, son un sinnúmero de juicios, hermanos amados, a todos los que menospreciaron y aborrecieron el evangelio de la verdad de Dios, que Pablo decía que es un evangelio pues de mucha gratitud, de un olor fragante, aceptable, hermoso, pero solamente lo perciben aquellas personas que lo reciben y creen en el evangelio. Pero para los que se pierden,
hermano amado, la palabra de Dios es aborrecida, es blasfemada, como está sucediendo ahora en nuestro mundo. Dios nos ha dado a escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición, la salvación o la condenación. Eso está en facultad de escoger el ser humano. Amén. Hay otra pregunta que nos dicen: ¿quién es Azazel en Levítico capítulo 16? ¿Quién es Azazel en Levítico capítulo 16? En los versículos 8 y 10 de Levítico nos dice lo siguiente. Miren, hermanos, detengamos por un momento en la palabra del Señor. Y Levítico capítulo 16 nos está hablando de la expiación, ¿ya? De la expiación del pecado de el pueblo de Dios que salió de Egipto. 8 y 10 dice así: y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabrillos. Habían 2 machos cabrillos que estaban ahí presentes para que se exprese la expiación por el pecado del pueblo de Israel que había salido de Egipto. Muy bien, miren, y dice así: una suerte por Jehová, para que lo ofrezcan en sacrificio a Dios, y otra suerte por Azazel, ¿ya? Y hará traer Aarón el macho cabrillo, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y le ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrillo, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel. Entonces me preguntan, ¿quién es Azazel? Entonces, Azazel literalmente significa un chivo expiatorio o chivo de partida. Pero hay una curiosidad ahí que nos llama, pero no creo que sea solamente eso. Ya algunos comentaristas dicen que cuando Israel estaba esclavo en Egipto, ellos habían creído ya en muchos aspectos de la santería, de dioses ocultos de la fe egipcia, y que esa creencia en ese ocultismo habían dioses con forma de chivo, ¿no? Con forma de ese animal, y que cuando ellos son liberados de Egipto, ellos vienen con esas creencias. Otros dicen que Azazel pues es un ángel caído, ¿no? Y que es uno de los príncipes de los demonios, pero que está en el desierto. No hay otro pasaje más aparte de esto en Levítico, en el Nuevo Testamento, que nos hable más del nombre de Azazel. Pero si fuera ese caso, dice que cuando Aarón oraba y ponía las manos sobre ese chivo expiatorio, que sería por el perdón de los pecados de Israel, y ponía sus manos sobre el chivo que sería enviado al desierto, él ponía y oraba, y sobre ese chivo se cargaban todos los pecados de Israel que había cometido, y lo llevaban al desierto y lo dejaban libre. En la Biblia apologética nos dice que es al líder de los demonios o de los malos espíritus, ¿cierto? ¿No? Eso lo podemos ver en la Biblia de apologética, y también en uno de los comentarios o del diccionario Certeza. Pero es algo misterioso eso. Y ellos dicen que si era en ese sentido, entonces, si Azazel es un demonio, entonces cuando oraba Aarón
para ofrecer ese sacrificio. Recuerden que ese sacrificio de este chivo no es a los demonios, ¿ya? Porque el sacrificio es quitarle la vida al animal y presentarlo. Aquí el chivo lo enviaban al desierto vivo, y algunos intérpretes dicen que eso era que en ese chivo llevaban y lo devolvían todos los pecados al autor del mal. De dónde procedían esos pecados, para que el pueblo pueda estar desligado de las cosas del ocultismo, desligado de las prácticas que podían haber abrazado en el tiempo de la esclavitud. Por eso es que se menciona aquí en Levítico eso. Más adelante ya no se menciona eso, porque las cosas dan una forma. Entonces Satanás una vez más recibe sus propias maldades por medio de ese chivo que Aarón pone sus manos, y ahí carga todos los pecados de la nación de Israel. Vuelve una vez más al autor del mal, a Satanás, ¿no? Si entendemos de esa forma que Azazel sea uno pues de los dirigentes de Satanás que está en los desiertos, ¿no? Cuando el Señor Jesús también habla que los espíritus están pues por los desiertos, los lugares desérticos y sin reposo, ¿no? Como que allí están habitando mucha presencia demoníaca. Si entendemos de esa manera. Si no, literalmente eso es un sacrificio que se está haciendo por el pecado, por la culpa de los que salieron de la esclavitud de Egipto, para expiar, para que Dios los perdone todas sus maldades que habían hecho hasta ese momento. Muy bien, para no ir a cosas misteriosas también, hermano, porque a veces a la iglesia le gusta creer en mucho misticismo, porque no hay más información de esto. ¿Ya? Listo. Hay otra pregunta que nos dicen acá del Salmo 22, si es que David fue profeta cuando él habló en la palabra del Señor, especialmente en los versículos 1, ya cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una de las palabras que expresó el Señor Jesús desde la cruz, ¿no? Eloí, ¿no? Dios mío, y he sacado desde este pasaje bíblico del Salmo que ha sido inspirado por el rey David, ¿ya? Entonces, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, clamo de día, ¿no? Y si me dicen, si esa es una profecía que tiene cumplimiento en el sufrimiento allá en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, entonces dicen, ¿David fue profeta? ¿No? Y el apóstol Pedro dice que sí, pues, ¿no? El apóstol Pedro dice que David sí fue profeta. Leamos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 30 y 32. Dice así, miren la palabra del Señor. Cuando Pedro está predicando, ya, pero siendo profeta, desde el 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo,
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y eso es lo que dice el Salmo 22. Y eso es verdad, ¿no? Y el salmista está pues declarando una palabra profética. Y la Biblia nos dice que sí es un profeta. Importante. El rey de Israel no solamente es un autor de preciosos salmos, no solamente un hombre de Dios que le agradó a Dios en su caminar, sino que también fue un instrumento profético en la mano de Dios para llevar una profecía que apuntaba a la misma vida de Jesucristo. Pedro lo dice que él sí pues es un profeta porque declaró algo que se iba a cumplir 1000 años después del rey David. Entonces, mis queridos hermanos, espero que estas preguntas que nos han hecho tanto satisfagan las inquietudes que uno tiene, pero hay una pregunta más que me dicen acá. ¿Por qué algunos creyentes que actuaron mal? Supongo, me están diciendo, o no hicieron bien las cosas, ¿no? Se dan unas vacaciones espirituales y regresan sin una previa reconciliación. ¿Es válido hacer eso? Bueno, de plano, hermano, no es válido hacer esas cosas. Si alguien se va de la iglesia y hace cosas malas que son pecado delante de Dios, vacaciones espirituales no existe, es un término por así decirlo, ¿no? Porque no hay vacaciones espirituales. O sirves a Dios o sirves al enemigo. No hay puntos intermedios. O eres Satanás, o eres un hijo de Dios o eres alguien incrédulo, ¿no? O vuelves al mundo, a tu antigua vida. No existen puntos intermedios. Si algún volvió al pecado y después de estar un momento por ahí desviado de la voluntad de Dios, regresa. Con Dios no ha sido integrado una vez más a su fe. No ha sido una vez más salvado. ¿Por qué? Porque no hay un acto de reconocimiento de su pecado y tiene que hacerlo frente a Dios. Puede hacer no solamente en el templo, pero lo puede hacer en su casa, en donde se encuentre, pero tiene que demostrar con sus actos que verdaderamente sí se reconcilió con Dios. La evidencia, hermanos amados, del cambio de vida de alguien es en la expresión conductual nuestra para demostrar a Dios que nos hemos vuelto una vez más a Él y que estamos totalmente arrepentidos. Pues si la vida sigue igual y con esas, hay que evaluar exhaustivamente ese compromiso que ha hecho con Dios. Saben, hermanos amados, que Dios tiene que ser alguien que debe ser valorado con mucho temor, con mucha responsabilidad, porque Él es el autor de nuestra salvación. La salvación no hay que desmerecerla. La salvación no es así, bueno, yo regreso cuando quiero a la iglesia y no es así. La salvación es, si fallé a Dios, me reconcilio con Dios y sigo para adelante. Dios me puede perdonar, es verdad. Dios puede perdonarlo, pero si a usted no le remuerde su conciencia por una pizca, entonces, habiendo hecho lo malo y usted entra en el programa de la fe, en la iglesia, empieza a participar, puede ser que usted sea un simpatizante más, pero que esté reconciliado con Dios es dudoso. La reconciliación hay que hacerla en un acto solemne con Él, en un encuentro personal con Dios, en un momento de recapacitación mío delante de Dios, porque cada quien sabe cómo vive delante de Dios, cada quien es testigo. Así que mi hermano y mi hermana, la reconciliación pues es una palabra bíblica también, que Dios está dispuesto para perdonar a aquel que lo falló,
cuando se reconcilie con el Señor. Vacaciones espirituales no existen, no puede pasar eso, ¿no? Entonces el ser humano bien está con Dios o bien está en la vida del mundo. El mundo es estar lejos de Dios, y para volver a Cristo tenemos que volver a través de la reconciliación por su sangre expiatoria. Y no necesitamos nosotros estar burlándonos de Él, porque un día con Él y después no. Eso no es correcto. Esa persona no se ha convertido de corazón, no se ha reconciliado a Dios con todo su corazón. La reconciliación es para no volver a pecar, para seguir adelante en el nombre de Jesús. Muy bien, entonces, hermanos amados, estas son algunas preguntas que nos han escrito los hermanos, de algunas interrogantes que, bueno, pues tenemos ahí como planteamientos mentales y que espero yo haber en algunas frases cortas nada más respondido a algunas inquietudes que tenemos. Dios me lo bendiga mucho, hermano, hermana, que el Señor lo siga guardando, pero una de las cosas que tenemos que hacer es demostrarle a nuestro Dios que verdaderamente estamos comprometidos con Él. Estos tiempos que nos ha tocado vivir, hermanos amados, son tiempos en que Dios también está probando la fe de su pueblo, la fe de su iglesia, la fe de sus hijos de Dios. Y mientras estamos en este aislamiento, estemos concentrados con Dios. No es para que tengamos vacaciones espirituales. Ya, si usted está, hermano amado, ahí en su fe sin ese mostrar de interés por el Señor, usted está perdiendo la batalla. Y si el Señor viniese, ¿qué será de usted, hermano? Dios lo está preparando a usted. Y Dios está queriendo que usted se prepare. Y que cuando Él venga, entonces, hermanos amados, podamos nosotros irnos con Él. Esa es mi convicción. Aunque hay muchas otras teorías y posiciones teológicas, deseo quedarme en esta. Dios me lo bendiga bastante, hermano. Un abrazo a la distancia y permítame hacer una pequeña oración para despedirnos de este servicio. Dios grande y poderoso, yo sé que tú eres soberano sobre todas las naciones. Eres Rey de reyes y Señor de señores. Lo que está pasando, Señor amado, solamente es el principio de dolores, dice tu palabra. Hay cosas más grandes que van a venir, Señor, se van a desatar. Pero yo estoy convencido, Padre Santo, estoy seguro que usted nos llevará antes de que todas estas cosas surjan, Señor. Ayúdanos, por tanto, Padre, a la iglesia, Señor, para poder nosotros concentrarnos contigo, para poder estar a cuentas, para poder humillarnos verdaderamente delante de ti, Señor. Dejar atrás el pecado, dejar atrás, Señor amado, esas malas costumbres que hemos tenido ahí, como nos ha metido en la religiosidad, Señor. Ayúdanos a vivir para adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos para adorarte, Padre, con toda integridad, Señor. Y si en algo tú ves que todavía te hemos fallado, Señor, nos perdones, Padre, porque queremos estar bien contigo, Señor. Padre, no sabemos el día de mañana, si es tu voluntad viviremos, y si no es, Señor amado, ya estaremos contigo, aleluya. Bendice tu iglesia, bendice, Señor, esta congregación, bendice a tu pueblo, Señor. Llévanos, bendito Dios, guiándonos con tu Espíritu Santo, con tu palabra. Levanta esta iglesia, Padre, ayúdanos a ser fuertes y fieles a ti, Señor. Ayúdanos a estar esperando tu regreso, bendito Cristo, aleluya. Padre celestial, pero mientras tanto, prepara tu iglesia, Señor, que nuestros corazones despierten para poder nosotros honrarte con todo nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos en tus manos todo este tiempo y nuestras vidas y la iglesia y todos nuestros hermanos y hermanas en toda la parte del mundo. Señor, tú seas con ellos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos y dejamos todo en tus manos y decimos amén y amén. Dios me los bendiga mucho, hermanos. Un abrazo. Su servidor se está orando por ustedes y ustedes también estén orando por mí. Muchas bendiciones, hermanos. Amén.